Análisis y gestión de recursos aeroportuarios. En esta presentación final, correspondiente a la Diplomatura en Ciencia de Datos de FAMAF, contaremos todo el proceso que atravesamos para el caso de estudio del Aeroparque Jorge Newbery, en el que intentamos explicar y predecir los retrasos que tienen los vuelos aplicando Machine Learning. Somos los licenciados Sebastián Coca, Sabrina González del Campo y Joaquín Barrio Nuevo. Nuestra mentora, la ingeniera Noelia Ferrero. El proceso completo que hemos atravesado a lo largo de este trabajo se corresponde con las distintas etapas de un trabajo en ciencia de datos y que es esencialmente circular. Con esto queremos remarcar que si bien en esta última sección nos centramos en la parte del Machine Learning, hemos vuelto una vez más a la curación de datos y a la ingeniería de características a medida que los resultados obtenidos nos iban dando ciertas alertas. Es así que haremos una introducción al caso de negocio con lo que normalmente se asocia a los primeros pasos, pero que se corresponde con un refinamiento de los datos, una segunda vuelta del proceso. El Aeroparque Jorge Newbery es utilizado por distintos tipos de vuelos y aquí es donde hacemos una distinción, un corte, ya que nos interesa predecir los retrasos en vuelos regulares de aerolíneas y no en cualquier tipo de vuelo. Debemos dejar afuera entonces los siguientes datos: aeronaves del Estado, de las Fuerzas Armadas y gobiernos de distintos niveles, tanto de Argentina como de otras naciones, aviones pequeños y medianos ya que no se utilizan con los fines que nos interesan, y ciertos tipos de aviones que tampoco se utilizan, como son helicópteros y aeronaves militares, por ejemplo un Hércules, que es un avión grande pero de uso militar. Esto implica un trabajo de relevamientos de aeronaves por un lado y de matrículas por el otro. La investigación permitió asimismo hacer algunas correcciones, ya que saltaron errores evidentes a partir de ciertas inconsistencias. Recordemos que las matrículas son como la patente en el DNI de la aeronave, así que se asocia a un único avión. El resultado hasta aquí fue una base mucho más sólida para introducir el modelo. Repasando el dataset, con la novedad de esta segunda curación, tenemos datos de arribos al aeroparque entre enero del 2019 y septiembre del 2022. En el medio se ve claramente la pandemia, se ven 2 paros durante el 2019 y en 2021-2022 una recuperación constante que en este periodo se nota que no termina de recuperar del todo. La gran mayoría de los vuelos son domésticos, cerca de un 90%, y dentro de esto los principales destinos son Córdoba, Bariloche, Mendoza, y se pueden ver en el gráfico según el tono. Cuando empezamos a mirar los retrasos en relación a las características que tenemos, ya empezamos a ver algunos problemas en cuanto a que no hay patrones claros que se asocien a las demoras en los vuelos, en este caso a la ubicación geográfica. Y tenemos aquí un gráfico de la frecuencia de cada aerolínea y los retrasos asociados a cada una en amarillo. Las que mayores retrasos presentan son aerolíneas con una participación muy baja en lo que son los arribos totales. Por ejemplo, Andes en este caso tienen 30% de retrasos por una participación del 1%. Y si miramos las aeronaves vemos algo similar. La gran mayoría de los vuelos se dan en Boeing 737-800 y Embraer 190 con 8 y 6% de retraso. Y los aviones con poca participación tienen mucha variabilidad, lo cual es una dificultad. La estrategia de clasificación y predicción utilizada tiene un comienzo y un final. En este comienzo uno obtiene los datos y los procesa. Mediante este procesamiento llegamos luego a los modelos de clasificación que van a estar considerados en retrasos y no. Y con estos modelos de clasificación pasamos a la predicción. En la predicción podemos tener un resultado negativo en el cual, en nuestro caso en particular, y como lo detalló Sabrina, se volvieron a procesar los datos para mejorar este conjunto. Y posteriormente uno podría tener una predicción negativa en el cual detiene el proceso de la estrategia de clasificación. En el caso de ser afirmativa, pasamos al modelo de regresión que nos permite predecir en minutos el tiempo de demora de los vuelos. Analicemos un poco nuestras variables y observemos cómo son las clases. Podemos observar arriba a la izquierda la distribución de las demoras. En color celeste se presentan los que son los vuelos clasificados como normales y en naranja los retrasados. En las otras distribuciones, donde tenemos la distribución diaria, mensual por hora, la distribución de pasajeros y en distancias de los dos conjuntos, podemos observar una gran diferencia entre ambos conjuntos. Prácticamente el conjunto de los retrasos no alcanza el 10% de la muestra total. Por lo tanto, podemos hablar de un desbalance de clase. Como podemos observar acá, el conjunto total del número de vuelos supera los 115.000 vuelos, mientras que los retrasados apenas llegan a los 10.000. Esto es inferior al 10% y por lo tanto es importante considerarlo para el análisis. Para la predicción de los retrasos es necesario
observar y analizar técnicas que tengan en cuenta este desbalance de clases. Por ejemplo, en la selección de métricas. Si uno utiliza la matriz de confusión, habitualmente las métricas utilizadas son la de precisión y la de exactitud. En el caso de la de precisión, se tiene en cuenta los aciertos, que sería la diagonal principal, respecto al conjunto total de datos, mientras que en la exactitud, para nuestro caso que queremos predecir los retrasos, se tiene en cuenta los retrasos sobre el conjunto total de retrasos predichos. Estas métricas no son las óptimas para nuestro caso. En nuestro caso debemos utilizar el recall, que tiene en cuenta los aciertos respecto a los retrasos sobre los valores, el conjunto total de los valores reales. Y también se utiliza el F1 score, que es una combinación entre los aciertos respecto de los predichos y los reales. Además de eso, se utilizan técnicas de submuestreos, donde se toma la muestra mayoritaria y por distintos algoritmos se escoge muestras equivalentes a la muestra minoritaria. También se utilizan técnicas de sobremuestreo, donde se generan muestras sintéticas en base a los datos de la muestra minoritaria para equiparar a la muestra mayoritaria. Otras técnicas utilizadas son técnicas combinadas, tanto de submuestreo como de sobremuestreo, y por último, los algoritmos de Machine Learning utilizados en estos procesos. Para la predicción de los retrasos, vamos a utilizar como algoritmo base la regresión logística. Podemos observar aquí la matriz de confusión y sus distintas métricas, por ejemplo, la precisión y la exactitud, que andan en el 0,92 y el 0,78, son valores altos, mientras que el recall y el F1 score están en 0. Esto quiere decir que no es un modelo adecuado para la predicción. Ahora bien, si utilizamos modelos con conocimiento de desbalance, como por ejemplo la regresión logística con penalización, podemos observar que tanto el recall como el F1 score comienzan a aumentar, alcanzando valores de 0,53 y 0,18, es decir que estamos mejorando la predicción en nuestro caso. Otro ejemplo es el ensamble de modelos con balance, que aumenta un poco más el F1 score, mientras que el recall permanece un poco por debajo del valor obtenido anteriormente. Como los resultados obtenidos no fueron los esperados, se procedió a aplicar modelos mejorados, es decir, especificamos algunos valores de los parámetros de cada modelo con el objetivo de optimizar el aprendizaje, intentando reducir el sobreajuste, cambios en la forma de optimizar la función de costo, buscando adaptar de mejor manera los modelos a las características de nuestros datos. A pesar del esfuerzo realizado, seguimos obteniendo resultados pobres. Podemos ver que las métricas de los mejores modelos no superan el 0,8 para el recall y muy bajos valores para el F1 score. En base a estos resultados, en este punto se decidió volver a trabajar sobre la base de datos, realizando una limpieza más profunda y detallada, como explicó Sabrina. Se volvieron a correr todos los modelos con esta nueva base de datos. En esta filmina podemos ver la disminución en la cantidad de datos producto de este filtrado. Sin embargo, los resultados no mejoraron. Aquí podemos ver rápidamente en este resumen todos los modelos con las distintas técnicas utilizadas y los valores máximos obtenidos en las métricas. A pesar de que no se obtuvieron buenos resultados en la clasificación de clases, se intentó realizar una predicción con un modelo de regresión con el objetivo de obtener los resultados en minutos, y como era de esperar, los resultados no fueron buenos. Además de observarse visualmente en el gráfico, las métricas nos indican que las diferencias entre las predicciones y los valores reales son grandes, con correlación débil. Entonces consideramos que es inútil probar con otros modelos sin antes obtener mejores resultados en la clasificación binaria. En base a lo desarrollado anteriormente, consideramos que es necesario reconocer las limitaciones del proyecto y realizar una comunicación de las conclusiones de forma transparente,
Y en resumen pudimos observar desde el punto de vista de la calidad de los datos, que a pesar de haber realizado una exhaustiva investigación de estos, limpieza profunda, ingeniería de datos, pruebas con distintos modelos e hiperparámetros, no se obtuvieron mejoras significativas en los modelos de clasificación. Otra de las limitaciones más importantes que tuvimos fue el gran desequilibrio de clases a la hora de querer aplicar los algoritmos de clasificación. Se probaron distintas técnicas para abordar este problema y se obtuvieron limitadas mejoras. También logramos observar en varios modelos que estos presentaban sobreajuste en los datos de entrenamiento y que arrojaban métricas pobres a la hora de testearlos. Y en esta última etapa del proyecto logramos confirmar la tendencia que observábamos en análisis previos, donde las características no tenían una buena correlación con nuestra variable objetivo. Entonces, en función a estas conclusiones, se recomiendan acciones para una posible segunda etapa del proyecto. Sobre la base de datos, creemos que es necesario incluir otras características que expliquen de mejor manera los retrasos, como por ejemplo datos relacionados al origen, como el despegue, y como asimismo ampliar la cantidad de datos, es decir, que el intervalo de años sea mayor y en lo posible eliminar la parte de pandemia. Además, también creemos que se puede profundizar un poco más en las técnicas de ingeniería de variables para de esta forma utilizar las características que ya se tienen de una forma más conveniente, como también es necesario explorar otras técnicas de aprendizaje automático. Les agradecemos por escuchar nuestra presentación y hasta la próxima.